Atentos a esta tensión en Corea. Hoy podría ser una jornada importante, o por lo menos es lo que promete. El canciller de Corea del Sur, Yoon Bong-se, aseguró haber pedido la mediación de Rusia y China para convencer a Corea del Norte de que ponga fin a sus provocaciones militares. Esto es lo que sabemos sobre este tema. Corea del Sur ha elevado su nivel de alerta. Además, ha advertido sobre el lanzamiento inminente de un misil norcoreano. Corea del Sur acusó el día de hoy a Corea del Norte de haber realizado ciberataques a fines de marzo. Está en Hong Kong monitoreando esta situación Diego Laje y está en comunicación con nosotros. Diego, muy buenos días. Hablaba muchísimo del miércoles. El miércoles aquí, en esta parte del mundo, está comenzando, pero en tu parte del mundo está terminando y hasta el momento, sacando esta denuncia del ciberataque, pero que hoy se conoció, pero que pasó hace unos días. No sucedió nada, no es así. Está todo tranquilo. Hasta el momento seguimos acá. Hasta el momento no hubo lanzamientos de cohetes, distintos servicios de inteligencia, ya se sumó a las declaraciones del Servicio de Inteligencia surcoreano, el Servicio de Inteligencia estadounidense, sobre la inminencia del lanzamiento de cohetes de parte de Corea del Norte, en coincidencia con una serie de aniversarios, quizás entre los cuales también está el natalicio de Kim Il-sung, el abuelo de Kim Jong-un, el actual dictador norcoreano. Y este es uno de los varios aniversarios que hay. Al mismo tiempo se vive una situación casi esquizofrénica. ¿Por qué? Porque por un lado Norcorea eleva la retórica para afuera, por otro lado el vocero de la Cancillería de China, el aliado y el apoyo que en este momento todavía tiene Corea del Norte, dijo que la situación en la frontera es absolutamente normal, pero al mismo tiempo resaltó que se habían cancelado viajes turísticos hacia el norte de Corea, viajes turísticos de China continental, que hay un intercambio turístico mencionable, si bien no es lo más importante. Por otro lado, charlando con residentes latinos en Corea del Sur, hay preocupación, pero la vida continúa como siempre. Por supuesto, esta retórica ya se ha escuchado varias veces y en cierto sentido se continúa, pero también hay que aclarar que, por ejemplo, en Japón se han desplegado baterías en el centro de la ciudad, en el centro de Tokio, y la vida continúa normal, pero ¿qué tan normal continúa la vida cuando uno pasa caminando y al lado hay una nueva batería antiaérea en el espacio donde uno veía una plaza? Por supuesto que eso siempre llama la atención, pero en general el miércoles está terminando aquí en Asia sin el lanzamiento pronosticado. Hay más comentarios, pero por ahora no pasa nada. Carlos. Que esa es muy buena noticia, que no pase nada en este caso. ¿Por qué no nos explicas, Diego, qué es esta denuncia que está haciendo ahora de este ciberataque? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Cuándo sucedió? ¿Qué sabes del tema? Bien, este es un ciberataque en el que se recibió en Sur Corea el mes pasado. Fueron decenas de miles de computadoras que lo sufrieron. Estuvo dirigido a empresas privadas, canales de televisión y otros medios de comunicación, entre otros, así que imaginablemente es dentro de lo razonable esperar que tuvo toda la atención dentro de Sur Corea, que se merece una cosa así, y hoy confirmó Corea del Sur que ese ataque venía de Corea del Norte. Así que desde el punto de vista del ciberataque se sumó un poco más de tensión a lo que se viene hablando en estos días. Hasta el momento Corea del Norte no reaccionó a esa acusación de Corea del Sur. Estamos, por supuesto, monitoreando los medios oficiales de Corea del Norte para esperar la reacción en cualquier momento. Carlos. Actualmente una noticia en desarrollo que continúe. Ojalá que no pase nada, como tú dices, Diego. Buenas noches para ti. Yo te veo esta noche en dinero y tú amaneces mañana cuando te levantas vas a estar en dinero. Qué tiempo loco. Estás en la otra parte del mundo, en el fin del mundo. Diego, tal vez estamos nosotros, no sé quién. Diego Laje, en vivo, un argentino en Hong Kong. Ellas hasta ahora es que el chavismo se ha volcado a la calle para apoyar a su candidato, Nicolás Maduro, quien es el presidente encargado, y ha puesto de moda los plátanos y los pajaritos. El ingenio popular ha comenzado a aportar estos artículos en alusión al apellido de Maduro, un plátano maduro. Y el pajarito, pues usted lo sabe, se hizo famoso después de que Nicolás Maduro asegura que Hugo Chávez
se le había aparecido en forma de pajarito, comentando el comentario que le valió pues críticas de la oposición y pues comentarios muy jocosos a través de las redes sociales. Y ahora, ¿quién es Nicolás Maduro, el candidato del Partido Socialista Unido de Venezuela para estas elecciones presidenciales? Los detalles los tiene Osmari Hernández. Luego de ser uno de los más cercanos e incondicionales colaboradores de Hugo Chávez, Nicolás Maduro promete continuar el proyecto político que el fallecido presidente encabezó durante 14 años de gobierno. El propio líder de la llamada Revolución Bolivariana, en una de sus últimas apariciones públicas, pidió a sus partidarios que apoyaran a Maduro, un caraqueño de 50 años que llegó a la política proveniente del mundo sindical. Ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Yo se los pido desde mi corazón. Maduro trabajó en el metro de Caracas como chofer de autobuses y dirigente sindical. Luego apoyó a Chávez en 1998 cuando llegó al poder. Fue diputado del Parlamento venezolano, del que también llegó a ser presidente. Luego pasó a la Cancillería de la República y de ahí llegó a la vicepresidencia ejecutiva. Desde ese cargo tomó las riendas del país durante la convalecencia de Chávez. Fue él quien comunicó el deceso del entonces presidente. Ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez Frías. Días después fue juramentado presidente encargado y se lanzó como candidato del oficialismo. Durante sus discursos en la campaña electoral es una constante el nombre y el legado de Hugo Chávez. Incluso dijo que el difunto líder se le manifestó en forma de ave. Carito me vio raro, ¿no? Silbó un ratico, me dio una vuelta y se fue. Y yo sentí el espíritu de él. También prometió buscar soluciones a problemas que aquejan a los venezolanos, tales como la inseguridad. Cese la violencia, vengan para acá, vamos a la vida, al trabajo. Este llamado se lo hizo el comandante Hugo Chávez. En reiteradas ocasiones, Maduro ha afirmado que jura lealtad a Hugo Chávez más allá de la muerte y que defenderá el proyecto del socialismo del siglo XXI. Amnistía Internacional ha mantenido una campaña mundial para eliminar del todo la aplicación de la pena capital. Y quiero abordar este tema. Me acompaña desde Londres Javier Zúñiga, él es consejero de Amnistía Internacional. Me complace mucho poder conversar con usted sobre este tema tan controversial, señor Zúñiga. ¿En cuántos países se aplica actualmente la pena de muerte y en concreto en América Latina? ¿Cuál es el caso? Bueno, solamente 21 países en el mundo aplicaron la pena de muerte el año pasado y es exactamente el mismo número en relación con el 2011. Y le puedo decir que la pena de muerte ya no es controversial en la mayor parte de los países del mundo. Si usted ve en qué países se aplica más, que es el caso de China, el caso de Medio Oriente como Irak, Irán, Yemen, en el resto del mundo ya se ha llegado a la conclusión que la pena de muerte es un castigo barbárico que tiene que disminuir. Desgraciadamente en América el único país que ejecutó el año pasado fueron los Estados Unidos de América y solamente en 9 estados 43 ejecuciones. O sea que en realidad ya hay un consenso incluso a nivel de tratados internacionales de que la pena de muerte tiene que ser abandonada, pero el progreso es lento, pero seguro, afortunadamente. Déjeme interrumpirlo, señor Zúñiga, porque quisiera jugar un poquito al abogado del diablo, porque yo me imagino que todo esto lo promueven por la cuestión de los derechos de los criminales. Pero ¿qué me dice de los derechos de las víctimas de estos criminales? No, todo el mundo tiene derecho a la misma justicia. Indudablemente que las personas que han cometido crímenes deben ser castigados y de acuerdo con la legislación local. Lo que nosotros decimos es que la pena de muerte es un castigo cruel, inhumano y degradante y que esa conclusión es una conclusión que es una conclusión cultural porque hay una frase muy importante de la Suprema Corte de los Estados Unidos que hablan de los estándares mínimos de decencia y de hecho son evolutivos. Antiguamente se descuartizaba a la gente, ahora nadie pensará en descuartizar a la gente, entonces hay una evolución. ¿Y cómo se ejecuta a las personas? Se ejecuta siendo guillotinadas, o sea, decapitadas, por fusilamiento, por ahorcamiento
o por inyección letal también. Inyección letal. Y ninguno de esos métodos ha probado que sea sin dolor, que no sea, que sea humano, ¿no? Entonces, en realidad existen ya digamos dentro de la administración penitenciaria ya hay indudablemente penas de encarcelamiento, penas ilimitadas y penas muy largas, ¿no? Sí, pero la pena de muerte ya no tiene razón de ser. Bueno, de todos los métodos de ejecuciones que usted menciona, el único, creo yo, en donde se adormece al prisionero o al convicto es cuando se utiliza la inyección letal, porque son dos elementos, si mal no recuerdo. El primero es para adormecerlo y el segundo ya es para causarle la muerte, el cloruro de potasio. Pero ha habido casos muy publicitados en Estados Unidos de inyecciones que han fallado y que han prolongado la muerte de la persona durante varios minutos. O sea que incluso ese método ha fallado y por lo tanto nosotros consideramos que no hay ningún método que sea realmente libre de errores. Me hablaba ahorita de la cuestión cultural, señor Zúñiga. China sigue estando a la cabeza de los países que ejecutan a criminales. Si mal no recuerdo la cifra, estamos hablando más o menos de unas 1000 personas. Estamos hablando de las ejecuciones, 680 Exacto. El año pasado. Pero eso no toman en cuenta las ejecuciones en China. Nosotros dejamos de publicar informes sobre las ejecuciones en China porque las ejecuciones son en secreto y por lo tanto pensamos que las estamos, no estamos estimando a su verdadero valor. Pero consideramos que hay miles de ejecuciones en China en la actualidad, pero no tenemos cifras. Ahora, hay un punto que me parece muy interesante de tratarlo. Normalmente los tratados de derechos humanos, valga la redundancia, dicen que está prohibido imponer la pena de muerte a una persona de 18 años o menos cuando cometió el delito. ¿Cómo estamos en este renglón, en este momento? Bueno, sobre eso se ha avanzado mucho. En realidad solamente hubo un país que ejecutó a personas que eran menores cuando cometieron el delito. De nuevo, eso también ha sido una evolución. Antes se ejecutaba también a personas que habían no solamente cometido los delitos cuando eran menores, sino a menores incluso han sido ejecutados. Uno de esos casos ha sido, por ejemplo, hemos tenido muchos informes, por ejemplo, de Irán, donde ha sido una práctica frecuente. Ahora, si pudiéramos escoger uno o dos causas por las que sigue vigente la pena de muerte, ¿cuáles me diría usted y cuáles consideraría usted que serían los argumentos para suspenderla en todos los países en este momento? Mire, las razones por las cuales se impone la muerte son muy variadas de acuerdo con los países. Algunos son asesinato en primer grado, pero en países, por ejemplo, como el Medio Oriente, también es por apostasía o también por insultos a la religión. O sea que existe una variación muy grande en cuanto a las razones por las cuales se ejecutan a las personas. Y le recordaré que en los países, salvo en los Estados Unidos e incluso en algunos casos Estados Unidos no se salvan, es de que las ejecuciones son después de juicios que no fueron justos, juicios que fueron basados sobre confesiones extraídas bajo tortura. Ha habido errores judiciales también muy documentados en los propios Estados Unidos y ahora con el avance de la ciencia, con genética, se ha llegado a la conclusión que hay muchas personas que han sido ejecutadas incluso por cuestiones de que haber sido identificadas, pero que después pruebas de sangre mostraron que ellos no estaban en el lugar del crimen. Le agradezco muchísimo que nos haya compartido esta visión sobre la pena de muerte, un castigo que sigue aplicándose en muchos países del mundo, pero esfuerzos como el de Amnistía Internacional están tratando de que finalmente se elimine de la lista de castigos aplicables a un criminal. Javier Zúñiga, consejero de Amnistía Internacional, gracias por estar con nosotros desde Londres. Y enseguida, honores. Hasta hace unos años, los pozos de la ciudad producían mucha agua, pero poco a poco su capacidad ha disminuido. Esto pasa en todas partes del mundo. Yo cumplo con mi obligación de abastecerla y purificarla. Cumpla usted con su obligación de no desperdiciarla, porque gota a gota el agua se agota. Municipalidad de Guatemala. Cumple.